La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra sección, a nuestra barra tecnológica. La Subdirección Tecnológica presenta. En esta ocasión tengo el placer de compartir este espacio con tres de mis compañeros de departamento. Julio Torres. Muy buenos días, esperemos que el tema que les vamos a presentar hoy sea de su agrado y les podamos brindar la información necesaria, ¿sí? José Luis Almanza. Muy buenos días, estamos aquí para trabajar una conferencia acerca de las celdas fotovoltaicas. ¿Cuál conferencia? Y Francisco Wong. Sí, muy buenos días, bienvenidos. Como mencionó acertadamente José Luis, vamos a estar hablando sobre las celdas fotovoltaicas. No es un tanto una conferencia, es más bien una plática entre compañeros y amigos tratando de abordar los diferentes análisis con que nosotros podemos trabajar frente a grupo, temas de este tipo. Sí, traemos ejemplos, traemos un sustituto de sol que al rato van a ver cómo funciona, pero para poder comenzar con esta charla entre amigos y compañeros, les voy a pedir de favor que pongamos atención en un video que les pido que me pongan al aire si son tan amables, por favor. México ocupa el 12º lugar en producción de energía fotovoltaica. El territorio nacional posee una radiación solar de 5 kilowatts por metro cuadrado al día, convirtiendo al país en uno de los mejores lugares del mundo para explotar este recurso. Sin embargo, este potencial no es aprovechado debido a la falta de infraestructura. Pero, ¿cómo funciona una celda solar? No te vayas, aquí te lo mostraremos. Básicamente la celda solar, las que tengo aquí en mi espalda, están constituidas de silicio. El silicio es uno de los elementos más abundantes de la naturaleza. Cualquier piedra tiene silicio. Y su funcionamiento es muy interesante. Viene el fotón, le estoy llamando fotón a la energía que el sol nos entrega, y están los electrones haciendo enlaces covalentes, pero el fotón tiene la energía suficiente para romper ese enlace, sacar ese electrón de su estado energético y hacer que brinque a un estado superior, y en su lugar se queda la ausencia de esa carga negativa, que inclusive se interpreta como carga positiva, porque hay un enlace que se quedó sin compensar. Entonces yo genero un electrón y genero un hueco, y la celda solar tiene un campo eléctrico interno cuando yo fabriqué una parte positiva y una parte negativa. Si este electrón y este hueco en este campo eléctrico los arrastra para lugares diferentes, manifestándose entre las terminales de la celda solar como una fotocorriente. Por eso es que dice uno que la celda solar es un proceso fotoeléctrico interno, no el fotoeléctrico superficial por el cual le dieron el premio Nobel a Albert Einstein, sino este es un efecto fotoeléctrico interno que no tiene desgaste, que no hay ruido, que no hay contaminación y que produce electricidad limpia. Todos estos paneles están conectados y voy a prender ahorita el equipo de bombeo de agua. Si se observan, hay 3 contactos, hay 3 paneles solares. Cada contacto va disparando a cada hilera
para dar la energía suficiente. ¿Qué tantos volts o watts genera? Aquí todo este conjunto me generan 1.2 kilowatts. Si lo multiplicamos por las horas de sol, estos paneles me darían la energía más o menos para tener una casa autosuficiente energéticamente, y afortunadamente hoy día ya se permite generar energía en casa y mandarla a la red, haciendo el contrato de interconexión a partir de una fuente renovable fotovoltaica como la que tengo a mi derecha. Espero que haya sido bastante claro este video. Lo obtuvimos de YouTube. ¿Y por qué este video? Porque es del Cinvestav. Es trabajo de científicos mexicanos, y qué más que trabajar con ejemplos de científicos mexicanos, ¿sí? Ahora bien, platicábamos que vamos a tratar de hacer esta charla entre amigos abordando 4 diferentes tipos de análisis que podemos hacer con este tema de la celda fotovoltaica. Nos preguntaríamos entonces, ¿qué tipo de análisis vamos a abordar? Vamos a abordar un análisis sistémico, vamos a abordar un análisis estructural, un análisis funcional y un análisis relacional. Muy probablemente estemos intercambiando estos diferentes aspectos de los análisis, pero creo que para poder comenzar a platicar de esto tendríamos entonces que comenzar con un sistémico en el cual tenemos que ver forzosamente los antecedentes y los consecuentes de este artefacto tecnológico como es una celda fotovoltaica. Para eso nos va a ayudar José Luis. José Luis, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Sí, bueno, primero vamos a comenzar con qué es un análisis sistémico. El análisis sistémico es un método de trabajo en la cual nos ayuda a llevar a cabo la comprensión de los medios técnicos y conocerlos, así también como las máquinas, las herramientas y los aparatos. Pero el análisis sistémico va más allá del conocimiento, ya que debemos de conocer los antecedentes y los consecuentes. En este tema que estamos viendo de las celdas fotovoltaicas, tenemos que ver cuál es la función de una celda fotovoltaica. Pero primero, ¿qué es una celda fotovoltaica? Una celda fotovoltaica, como tenemos aquí un pequeño aparatito, aquí tenemos una celda fotovoltaica, y eso nos sirve, porque aquí van a emitir los rayos del sol y nos los va a convertir en una energía eléctrica, en corriente directa. Pero para conocer un poquito más a fondo de esta celda fotovoltaica, necesitamos conocer los antecedentes. El primer antecedente que tenemos es por Alexander Bacher. Él desarrolló por primera vez lo que es una celda fotovoltaica, aunque no fue muy funcional, pero ya tuvo un principio fundamental del conocimiento en la construcción de esta celda. Posteriormente viene Charles Fritz en 1883, donde crea la primera celda fotovoltaica. Aquí él desarrolló esta celda y solamente se aprovecha el 1% de los rayos solares. El 99% de esos rayos solares se desperdicia. Entonces, en 1954, los laboratorios Bell desarrollan el primer panel solar. El panel solar es una serie de celdas fotovoltaicas, como lo podemos ver aquí en este esquema, y aquí se aprovecha, como lo podemos observar aquí vamos a volver a mostrar las celdas. Es una serie de celdas y eso lo vamos a conocer como un panel solar. Después de que los laboratorios Bell desarrollan este panel solar, lo llevan a cabo en unos experimentos y desarrollan el grado de porcentaje que aprovechan es el 6%, pero este es suficiente para que algunos aparatos electrónicos funcionen. Entonces, posteriormente, lo llevan en 1958, lo llevan a cabo en el primer satélite
que mandan al espacio, que es el perdón, el Sputnik 3. El Sputnik 3 ya que lo lleva su experimento y logra un buen propósito y una buena funcionalidad. Entonces, vamos a ver de qué constituye el análisis sistémico de esta celda fotovoltaica. Vamos a ver una imagen, por favor. Aquí tenemos esta imagen y vamos a ver los elementos que componen una celda. En la parte superior tenemos una cubierta de vidrio. En la segunda capa tenemos adhesivo transparente. En la tercera capa tenemos una cubierta antirreflectiva. Y en la parte de abajo vamos a tener el primer semiconductor de silicio tipo N, que nos da la carga negativa. Más abajo tenemos un semiconductor tipo P, que nos proporciona carga positiva, y al bajo tenemos el contacto posterior, que es la base. Esos son los elementos que conforman las celdas fotovoltaicas. Vamos a conocer también los sistemas que tienen externos. Tenemos la celda fotovoltaica y luego tenemos que de ahí parte un regulador de voltaje. Abajo tenemos el sistema de baterías. Posteriormente viene el inversor, tenemos otro sistema, el inversor, y las cargas. Las cargas son los aparatos, las televisiones, el radio, y sobre todo también otro sistema muy importante que son el rayo solar, que es un sistema natural. Esos son los sistemas que componen este aparato, que es una celda fotovoltaica. Normita. Gracias, José Luis. Yo creo que tendríamos que terminar este abordaje del análisis sistémico, pero también tomando en consideración los consecuentes de esta utilización, José Luis, que viene siendo esta cuestión de la producción de energía limpia. Tiene mucha razón. Los antecedentes pues fueron los primeros experimentos que se llevaron a cabo. Por ejemplo, Alexander Becker, ese fue un antecedente, y luego viene el consecuente, que fue por Charles Fritz. Charles Fritz desarrolló ese panel que aprovechó el 1%. Después de ese consecuente llega a ser un antecedente, y posteriormente viene otro consecuente, que son los laboratorios Bells, que desarrollan el primer panel solar, que aprovechan el 6%. Y hoy en día los consecuentes de esos antecedentes han mejorado estas técnicas de construcción, que ahora se aprovechan del 18 al 23%. En algunos casos han aprovechado el 43%, Normita. Esos son los antecedentes y los consecuentes de este análisis. Gracias, José Luis. Entonces, ahora tendríamos que pasar a revisar cómo es el análisis de la estructura de estas celdas con las que estamos trabajando, ¿sí? Voy a permitirme mostrar, por favor, Julio, porque creo que pulpo no soy, querido mío. Esta es una celda fotovoltaica. Algunos autores las mencionan de manera como sinónimo, celda solar, celda fotovoltaica, pero vienen siendo lo mismo. Es la transformación del efecto solar en energía voltaica, ¿sí? La cosa sería, bueno, ¿cómo es que está hecho esto? Ya José Luis nos dijo cómo es que se da el antecedente, cómo causa-efecto se va mejorando esto, pero sí tendríamos que ver hoy en la actualidad cómo es que es entonces que se estructuran estas celdas. Yo les pediría de favor que me pasaran una presentación que habla específicamente sobre la estructura de las celdas fotovoltaicas, por favor. En la primera lámina lo estamos viendo de manera muy general. ¿Cómo es entonces que la luz llega, transforma la energía? Un elemento básico en este tipo de celdas es un material antirreflejante. ¿Por qué antirreflejante? Porque va a evitar que los rayos solares
salgan rebotados y no sean aprovechados en la absorción de su energía, ¿sí? En la siguiente lámina, por favor, vamos a poder ver más específicamente cómo es que están hechas estas celdas fotovoltaicas. Están hechas a base de semiconductores. ¿Cómo entendemos esto de semiconductores? No es que como que medio conducen la electricidad, no, sino que van regulando el flujo de electrones que pasan a través de ellos para poder generar esos efectos eléctricos, ¿sí? Son planchas entonces de semiconductores elaboradas a partir del silicio que está presente en la naturaleza de forma natural. Y estas planchas pueden ser monocristalinas o policristalinas. ¿Cuándo van a ser monocristalinas? Cuando estén hechas de silicio puro, sin ninguna imperfección, pero esto produce un alto costo en su fabricación. ¿Cuáles son las policristalinas? Las que a partir de silicio fundido, o sea, calientan el silicio, hacen sus planchas, se pierde un poco de la pureza, se moldea la barra y es como se hace esta barra que me va a absorber el fotón de la luz para transformarla en volt. Son más baratas en su fabricación, pero menos eficientes. ¿Nos podrían pasar la otra diapositiva, por favor? Gracias. Ahora bien, José Luis nos mencionaba que hay placas de silicio negativas y placas de silicio positivas. ¿Cómo es que le hacen en esa estructura para poderles dar esta característica eléctrica a las placas? Pues resulta ser que revuelven estas láminas con impurezas. Ya es irnos muy al fondo, decir qué tipo de impurezas. El proceso se llama dopar, o sea, no nada más la gente se dopa, también el silicio se dopa para este tipo de cosas. Se hace un dopaje y ya con toda esta maravilla que es la estructura molecular de los átomos de silicio y estas impurezas, se logran las cargas positivas y negativas. Lo vemos ahí en el esquema, cómo llega el sol, incide, absorbe, porque hay una capa antirreflejante, se distribuyen estas cargas, estos paquetes de energía para transformarlos en luz eléctrica y en consecuencia aprovecharlo en focos, en calentadores o en lo que uno considere o mande que sea lo más propicio para la utilización de este tipo de energía. Gracias, hasta ahí llegan las diapositivas. No, ya no es necesario, gracias, ¿sí? Entonces, este sería un análisis estructural de una celda fotovoltaica. Estamos viendo cómo está siendo formada por barras antirreflejantes, por capas, por placas de silicio cargadas negativas o positivamente, que son las que transforman, por ser semiconductores, de poder regular ese flujo de electrones, poderlo procesar en energía voltaica y poderlo utilizar como una nueva fuente de energía más limpia. Espero que haya sido clara, ¿verdad? Y ya vimos que no nada más la gente se dopa, también el silicio se dopa, ¿sí? Ahora bien, tendríamos que pasar a ver cómo es que funciona. De alguna manera ya entre lo que hemos platicado José Luis y yo, hemos ido adentrando, ¿sí?, a cómo es que esta maravilla de plaquitas pequeñitas, en los pocos ejemplos que traemos aquí, son capaces de generar movimiento, energía u otro tipo de fenómeno. Pero entonces me gustaría mucho que Francisco nos platicara cómo es que esto es que funciona, Francisco, para que entendamos que no es arte de magia, sino que todo tiene una explicación, ¿o no, Francisco? Claro que sí, Normita. Mira, antes de iniciar la plática acerca del funcionamiento del panel
fotovoltaico, estos están constituidos por cédulas, ¿sí? Que son obleas de 5 centímetros de diámetro aproximadamente y 0.4 de milímetros de espesor. Entonces, si formamos una serie de celdas, ¿sí? Vamos a tener desde luego un panel fotovoltaico. También es muy importante de cómo se hace la conexión. Hay conexión tipo serie y tipo paralelo. En tipo serie vamos a tener que la sumatoria de cada voltaje de las celdas nos va a originar en total un cierto voltaje. Bueno, el funcionamiento de este panel, vamos a decir que inciden los rayos solares en la parte superior de este panel. Entonces ya he hecho el arreglo en serie o en paralelo para que tengamos finalmente al final 12 o 24 volts de corriente directa. Esto lo podemos utilizar en algunos aparatos que precisamente utilizan este tipo de voltaje. Vamos a ver un esquema, el esquema número 5, y vamos a ir viendo de que después de que el panel fotovoltaico tenemos los 12 o 24 volts, esto llega a un regulador de voltaje. Esto es para controlar finalmente el voltaje que está proporcionando los paneles solares. Y bueno, una vez ya regulado, pasan a un tipo de batería donde vamos a almacenar toda esa energía. Pero si tenemos que utilizar unos aparatos electrodomésticos, vamos a utilizar un inversor que trabaje de 12 o 24 volts a 100 volts de corriente alterna. Así podemos utilizarlo en iluminación, en algunos aparatos como son licuadora, ventiladores, televisión, etcétera. Es así como funciona este panel fotovoltaico. Bien, gracias Francisco. Entonces, estamos tratando de hacer de esto de la manera más sencilla, pero creo que algo que también es importante es demostrar en forma más objetiva todo este rollo teórico que les estamos aventando. Es por eso que nos atrevimos a traer nuestro sustituto de sol. Hay quien nos dice que parece un girasol, pero créanme, con muy buena voluntad y cerrando los ojos, es un sol. Y tenemos entonces el primer ejemplo. Ahí está nuestro sol. Acerco. ¿No sabes qué pasa? Que los rayos están tapando la... No, queridos míos, estas cuestiones de la tecnología a veces no son tan buenas. ¿Sí? Entonces, estamos viendo ahorita nosotros que en el momento en que acercamos la celda fotovoltaica a la fuente de luz, que en este caso es la lámpara, empieza a girar el ventilador, ¿sí? ¿Y todo con qué? Con el fotón de luz. Aquí tenemos el sol sustituto, pero supongamos que es un sol, que estamos en la azotea, y es que está girando. Otro de los usos que nosotros le podemos dar a este tipo de cuestiones, rollos meramente ornamentales,
como es el caso de estos juguetitos, en que conforme los vamos acercando a la fuente de luz, ese déjalo abajo ya, gracias Pepe Luis, se empieza a mover, ¿sí? Y no es porque José Luis tenga pulso de maraquero, no, queridos míos, sino que la luz incide en las fotoceldas que tiene este juguete y empieza a poner en movimiento las alitas. Tenemos aquí otro, que ya son nuestras estrellas de televisión, estos ambos juguetitos, y ese se pone muy contentito a decir sí o no, conforme José Luis casi le chamusca el coco y las orejas, pero sí se mueve, ¿sí? Entonces, ¿qué otros usos le podemos dar a este tipo de energía? Está la luz. Hay centros vacacionales que funcionan a partir de celdas fotosolares. Uno de ellos es en Ancillaga, Veracruz, que es una reserva ecológica en la cual ustedes pueden ir a visitarlo, y si se quedan a dormir ahí en las cabañas, nunca van a encontrar enchufes, pero sí un apagador para encender la luz en su cabaña, que está alimentado por celdas fotovoltaicas, ¿sí? Tenemos también los juguetes, tenemos las calculadoras, ¿sí?, que en un antaño salieron y que tienen un pequeño panel. Si se alcanza a ver, ahí está bien, José Luis. Ahí a un ladito de donde está el verde está el panel en donde está absorbiendo los rayos solares, y dejamos de contar con los dedos, queridos míos, ya con una calculadora que no requiere pila, ¿sí? Tenemos juguetes y tenemos otras tantas cosas, pero algo que también se nos hace interesante en este momento compartir con ustedes es el ver cómo sí es cierto que a partir… Ay, Pepe Huicho, no quiere jugar, no quiere, bueno, vamos a esperar a que se deje. Pero algo que sí es importante que demostremos es cómo esta energía es transformada en energía voltaica. A ver, este sol resultó mejor que el que habíamos hecho, ¿sí? Para lo cual yo sí le pediría de favor a José Luis que demuestre con el multímetro característico que tienen ahí los compañeros de electricidad y electrónica que manejan también, para que demostremos cómo es que se dan las lecturas de estas cargas. Y a mí me gustaría mucho, José Luis, que les comentaras a los compañeros cómo es que está hecha tu conexión. ¿Cómo es que está hecha tu conexión para que te dé estas lecturas que queremos compartir con los compañeros que están viéndonos, por favor? Sí, Normita, claro que sí. Para poder comprobar que estén funcionando los fotoceldas con los rayos del sol, es necesario tomar algunas medidas de voltaje. Aquí tenemos un multímetro, en la cual lo vamos a poner en la escala de 20 volts corriente directa. Una vez que ya hemos puesto a la escala a 20 volts, ya que estas celdas son de muy poco voltaje, entonces ahora sí podemos medir el voltaje de cada una de las celdas, y posteriormente lo vamos a ir conectando en serie y vamos a comprobar que ese voltaje se va sumando. Juan, ¿me puedes ayudar, por favor? En ese momento vamos a colocar las puntas. ¿Te ayudo con la lámpara? En este momento vamos a colocar las puntas negativas con el polo negativo y la punta positiva con el polo positivo de la fotocelda. En este caso aquí tenemos un color anaranjado, lo vamos a considerar como polo positivo. Vamos a poner los rayos del sol. Juan, por favor, ¿te puedes acercar a esta fotocelda? Y vamos a comprobar que aquí nos da un voltaje. Si vemos en el multímetro, nos da un voltaje de 1.05 volts. Entonces, esta celda fotovoltaica nos da 1.05
1.05 volts. Ahora, si nosotros hacemos la conexión en serie, colocamos el negativo con el positivo, bueno, pues, vamos a hacer la conexión, la punta negativa lo vamos a conectar con el lado positivo y vamos a checar el voltaje de estas dos celdas. Vamos a checar el polo positivo con el polo positivo y la punta negativa con el negativo. Y aquí vamos a ver qué voltaje, Julio, por favor, ¿me puede decir qué voltaje tiene, por favor? De 2.09. 2.09. Como pueden observar, aquí se está sumando el voltaje. Si hacemos esto repetitivamente, bueno, vamos a hacer otra vez la conexión en serie con la otra fotocelda, nos va a tener que dar otra vez 1.05 volts en total. En este caso nos vamos a obtener 2.48. Y así sucesivamente vamos a ir conectando las cargas hasta que se conecten totalmente todas. Negativo con positivo, negativo con positivo, y vamos a conectar la última celda. Entonces aquí ya tenemos nosotros dos puntas libres, que es el polo positivo y el negativo. Vamos a ver qué voltaje nos va a proporcionar. Checamos, aquí tenemos un voltaje total de 5.99 volts. Como podemos observar, esto nos puede facilitar mover un motor de más potencia. Tenemos aquí un motorcito que tiene unos engranes. Vamos a ver si es cierto que funciona esto. Falta una punta. Acercamos los rayos del... Aquí está. Acércate un poquito más. Como pueden observar, aquí los engranes ya están en movimiento. Eso quiere decir que este panel solar nos está trabajando correctamente. La potencia, como son celdas muy pequeñas, la potencia es muy poca, pero si nosotros conectamos más o en forma en serie o en paralelo, vamos a tener más potencia. Entonces así podemos articular, podemos utilizar este voltaje para otras máquinas más grandes, colocándoles unos sistemas que Word nos va a hacer el favor de explicarnos. Bueno, ya teniendo una conexión en serie o en paralelo para tener un voltaje adecuado junto con el amperaje adecuado, podemos alimentar ya sea motobombas, ¿sí? Maquinaria, o en su defecto la iluminación de una casa y desde luego pues muchos aparatos electrodomésticos. Sí, Normita. Si me permiten un micrófono. Gracias. ¿Sí? A ver, queremos agradecer a las escuelas que están conectadas en este momento, que son la 71, la 5, la 56, la 60, la 80, 55, 58, 63, 78, 22, 26, 6, 10, 37, 21, 2, 73. Y tenemos también algunas preguntas que creo que es pertinente el poderlas responder en este momento. Dice, la Escuela Secundaria Técnica número 5 nos pregunta, a nivel mundial, ¿qué lugar tiene México en generación de energía solar? Bueno, adelante. A nivel mundial, México, la generación de energía que presenta es ahorita, estamos yo creo que como en el 20º lugar, algo así, porque como no se le ha dado mucha difusión a este tipo de energía, ¿sí? No se le ha dado mucha difusión porque es, a la hora de elaborarlo es muy costosa, que a la larga el tiempo de vida útil es como de 25 años y que eso, el tiempo más adelante nos va a redituar lo que nosotros invertimos al inicio, pero ahorita este tipo de energía no ha sido muy difundida, ¿sí? Pero esperemos que con el tiempo se pueda utilizar porque es una energía
que no daña al medio ambiente, es muy respetuosa, y aparte de que la energía que produce es una energía que es silenciosa, ¿sí? Gracias, Julio. Técnica 21 dice, saludos desde la aplicación del IDANIS, suerte, que nos vaya bien. Escuela Técnica 5, los alumnos del grupo primero H del taller de informática saludan a los maestros supervisores por su excelente información. Solamente una observación, no somos supervisores, somos asesores técnico-pedagógicos, ¿sí? Escuela Secundaria Técnica número 2. Dice Gaby de tercero C. Si yo quiero calentar una alberca de 20,000 litros, ¿cómo se le hace para que no caliente mucho? ¿Con un regulador? ¿Cómo le podríamos responder esto a Gaby del tercero C de la técnica 2? Bueno, hay un sistema de radiación solar, por ejemplo, calentar el agua a través de espirales de cobre, tubo de cobre, y así ir calentando, ahora sí que cantidades de agua, hasta finalmente pues hacerlo totalmente, ¿sí? Eso sería uno. El otro podría ser a través de calentadores eléctricos. Posiblemente hay que tomar en cuenta la gran cantidad de agua y una serie de ahora sí que de resistencia que pueden finalmente calentar el agua. Gracias. Técnica 73. Los docentes felicitan por su valiosa asesoría a través de esta serie y a su vez solicitan para los énfasis industria del vestido, carpintería y diseño arquitectónico. Gracias. Lo tomaremos en cuenta para la siguiente serie, la siguiente temporada de la Subdirección Tecnológica presenta. Técnica 2, saludos en el panel. Gracias, igualmente les devolvemos un caluroso saludo. Técnica 21, ¿cuál es el costo aproximado de una celda? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuál es el mantenimiento preventivo? ¿Quién nos puede ayudar con esta de la 21? Bueno, el costo aproximado que tenemos para la realización de esta celda solar, pues está entre unos 5,000, 6,000 pesos, nada más, o sea, un panel. Ya para generar, digamos, que una casa habitación funcione con energía eléctrica producida por medio de estas celdas solares, se necesitan como 3 paneles solares. Que se deben de conectar en serie, como ya lo vimos. El mantenimiento que requieren estas celdas solares no es muy sofisticado, porque los paneles cuando se crean, se les pone una capa protectora de plástico como la que tienen los vidrios de los automóviles. Entonces el polvo que les va cayendo se limpia con la lluvia que les cae, o simplemente nosotros lo podemos limpiar con un trapo. Entonces el mantenimiento que se le da no es costoso. Gracias, Julio. Yo creo que parte de la respuesta de esta pregunta la acabas de dar, que es de la técnica 21, que dice, ¿qué inversión requiere para una casa pequeña de campo sea sustentable esto? Mencionabas 3 paneles solares, ¿no? Sí, 3 paneles solares, como vimos en el video, producen como 21,000 kilowatts. Entonces eso nos da pie a que se puedan utilizar tanto luz como artículos domésticos dentro de la casa. También estos paneles solares se utilizan mucho en lo que son las carreteras para el alumbrado de las mismas. Teléfonos de emergencia también aquí en el centro de la ciudad los hay, ¿sí? Técnica 73 nos dice, me gustó mucho la información de hoy. Qué bueno que les está gustando. Técnica 21, estoy de acuerdo con lo que quien mandó esto de la 21, totalmente de acuerdo, que dice, debemos de tener cuidado de sentarnos en un lugar con suficiente luz si llevas una calculadora con celdas, sobre todo en un examen. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Sí, porque aunque aprende con la luz del foco, no va a ser lo mismo que si va a aprender con la luz del sol. Capaz que solita me resuelve el examen, y más si es de matemáticas, ¿verdad? Ahora también
creo que en consideración tomar en cuenta algo que la producción nos está compartiendo y que hay que compartirlo también con todos ustedes, que México tiene una gran irradiación solar. Sí, somos de los afortunados de que el sol nos da bien y bonito, y lo hemos sentido en esta semana, ¿verdad? Como para no aprovechar estas fuentes de energía. Pero Julio, ¿qué más nos podrías comentar al respecto? Respecto a la pregunta y a lo que ahorita nos están comentando aquí en la producción. El funcionamiento de la celda solar no es a base al calor que emana el sol, sino a la radiación. Entonces nosotros podemos tener un día nublado y las celdas pueden seguir funcionando muy bien. Lo que pasa es que las celdas se van a alimentar con la radiación que el sol genera. Así es, sí. Pero creo que también nos está haciendo falta abordar este análisis relacional que hemos estado platicando, ¿sí? Ya vimos los antecedentes, ya vimos los consecuentes, ya vimos la estructura de estas celdas fotovoltaicas, ya vimos cómo es que funcionan, pero una de las características de esta actual propuesta curricular no es quedarnos nada más por encimita, sino también ver de qué otra manera podemos estar relacionando nuestro conocimiento tecnológico con otras partes que inciden, que es no nada más la cuestión educativa, sino también la cultural, la social, la económica. ¿Cómo podríamos platicar esto, Julio? Bueno, aquí en el análisis relacional nosotros vamos a dar un estudio de lo que es el desempeño de las celdas solares y su elaboración, y también cómo impactan en las otras ramas que tienen a su alrededor. Nosotros tenemos y sabemos que el uso de las celdas solares presenta varias ventajas. Una de ellas es de que es fácilmente armable, no presenta mucha dificultad. La otra, y que es muy importante, es que en el medio ambiente la celda solar no produce contaminación. El dióxido de carbono no lo produce. Entonces este es uno de los beneficios que nos ayudan mucho en lo que es ahorita la ecología, ¿verdad? Y la contaminación al medio ambiente. Una de las desventajas que se presentan ahorita en las celdas, en la elaboración de las celdas solares, pues como ya lo mencionamos, es su costo. El costo que presenta al inicio es grande, que si lo vemos con el paso del tiempo, pues este costo va disminuyendo, ¿verdad? Entonces esa es una de las desventajas. La otra desventaja que también se presenta es en el momento de la elaboración de las celdas solares, nosotros vamos a tener desechos químicos que si no se manejan con cuidado, podemos nosotros contaminar lo que son a lo mejor ríos o el agua en donde se viertan estos desechos químicos. Sí, Julio, gracias. Francisco, ¿querías añadir algo? Sí, mira, una de las desventajas que yo veo en este sistema es, por ejemplo, cuando acumulamos o almacenamos la energía en una batería o en un banco de batería, después de unos 2 o 3 años, bueno, tiene su tiempo de vida, se va agotando y es necesario reemplazarlos. En el caso de las baterías ya usadas, pues es necesario enviarlos a un lugar especial para que sean procesados y luego volverlos a reutilizar. Así es, Normita. Sí, Francisco, gracias. Ahora, algo que ya también considero que tendríamos que abordar, bueno, ya vimos qué son, cómo están hechas, cómo funcionan, cómo las puedo aplicar en mi vida cotidiana, pero si yo soy un maestro frente a grupo de un énfasis determinado, ¿cómo le hago? ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? Y sí me gustaría que compartiéramos ejemplos con base a los énfasis que son de nuestra especialidad.
Y perdón por comenzar, pero ni modo, soy la niña y se aguanta. Mis compañeros son unos caballeros, así que no va a haber problema. En el énfasis de pecuaria, que es el ambiente en el que yo me desarrollo, ¿qué funcionalidad? O sea, ya no cómo funciona, sino qué funcionalidad le puedo yo dar a estos paneles fotovoltaicos. Bueno, si yo estoy trabajando con aves, gallinas, y son aves de engorda, los compañeros frente a grupo de pecuaria saben muy bien que tenemos que estar estimulando que el pollito coma como si fuera a pasar de moda. Y les ponemos calendarios de iluminación para que no nada más a través de la luz solar, sino también de la eléctrica, estemos estimulando su instinto de comer. Y los pollitos comen, ¿sí? Cuando son pequeños también se les ponen unas criadoras en las cuales ellos se aglutinan para guardar el calor. Entonces, esta energía eléctrica que yo requiero, tanto para mi calendario de luz en pollos de engorda, como para mis calentadores, lo puedo obtener fácilmente de una fuente de energía limpia, como son las fotoceldas solares. Igualmente, si yo hablo de gallinas de postura, que son las que ponen los huevos, estimulamos además de con el alimento, con la luz, la hipófisis de la gallinita, para que cada 28 horas me esté produciendo un huevo. Entonces les tengo que aumentar sus horas de luz, y qué mejor que estas horas de luz sean a partir de una fuente de energía limpia como son las celdas fotovoltaicas. Si me voy en el caso de producción lechera y soy muy cuco y dueño de muchas cabezas de ganado, tengo mejor mis máquinas ordeñadoras. En vez de estarle dándole duro con la mano, las patas, las cubetas, después los colazos de las vacas que pegan bien rico, huelen bonito, sí se les baña a las vacas, no me hagan esas caras. Con la luz, pongo a trabajar mis máquinas ordeñadoras, y qué mejor que sea con luz de celdas fotovoltaicas. Igualmente si estoy con cerdos, con conejos, con cualquier especie con la que yo esté trabajando, voy a requerir de horas luz. Y parece eslogan, pero es verdad. ¿Qué mejor? Si conejos como el que se mueve ahí en la mesa. Y ese es un niño conejo. ¿Qué mejor que una fuente de energía limpia como son las fotovoltaicas? No sé si ustedes quieran compartir algún ejemplo muy específico de sus énfasis, para que vean que no nada más es esta plática de estar diciendo cómo es que está hecha esta cosa maravillosa de transformación de energía, ¿sí? También para bombas de agua, muy cierto, producción, gracias, ¿sí? También es muy cierto, ¿no? Que, ay, ya hasta se me fue el avión, perdón, se nota que es en vivo. Es muy bueno que concretemos estos análisis que estamos compartiendo con ustedes en algo muy objetivo y real, que es lo que tenemos que trabajar con los jovencitos en las aulas. Entonces, no sé quién de ustedes primero quiera compartir un ejemplo ya muy bien concretado. Yo creo que, en un énfasis tecnológico. Yo creo que tenemos un gran reto, sobre todo los énfasis de electrónica y de electricidad. Los paneles solar sí son muy complicados para su elaboración, pero tenemos que innovar, tenemos que buscar la forma en algunos de nuestros contenidos del programa de estudio para poderlo aplicar y poderlo llevar. Yo creo que ese reto va dedicado para todos los alumnos que nos están viendo, y a todos los asesores, para llevar a cabo alguna gran innovación, o mejorar este consecuente que tenemos de celda fotovoltaica, para poderlo mejorarlo, ¿sí? Toda esta energía lo podemos aprovechar a través de un conversor de energía que nos convierte la corriente directa a corriente continua, a corriente alterna, perdón. Corriente alterna podemos ya hacer funcionar pues algunos aparatos electrodomésticos, como son la licuadora, la plancha, los focos y otros aparatos electrodomésticos. Entonces es muy importante que consideremos todos estos puntos para poderlos elaborar, ¿sí?
Normita. Gracias, José Luis. No sé si tú, Francisco, Julio, quieran compartirnos un ejemplo específico de los énfasis que ustedes manejan, por favor. Bueno, en lo que respecta de mi parte, en diseño industrial nosotros podemos también hacer uso de los paneles solares. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos una casa habitación, podemos nosotros poner y colocar algunos paneles solares que puedan abastecer de energía eléctrica a estas casas. También nosotros cuando diseñamos a lo mejor un automóvil, que ahorita ya hay automóviles que se están utilizando también la energía solar, y yo creo que sería estos unos ejemplos en los que el diseño industrial puede caer para utilizar lo que es la energía solar. Gracias, Julio. Francisco. Bien, mira, en los laboratorios de electrónica, bueno, desde luego está la iluminación total del laboratorio, y además para hacer uso de los diferentes aparatos que tenemos dentro del taller, por ejemplo, como es el uso de un taladro, ¿sí?, que nos permite pues hacer ciertos orificios, y así como tenemos ese aparato que es el taladro, podemos tener otros, ¿verdad? Entonces es muy importante obtener esa energía a través de estos paneles. Gracias, Francisco. Tenemos aquí una pregunta de la técnica 21 que se me hace bastante interesante. Dice: ¿pero cuándo termina la vida útil de la celda? ¿Contaminamos con los desechos o no? A mí se me hace bien interesante esta pregunta, ¿no? La vida útil de estas celdas que estamos presentando como que la maravilla del mundo, pero ¿qué tanto vamos a contaminar o no con ellas? ¿Quién nos podría contestar esta pregunta? Bueno, gracias, Julio. Cuando se tiene y se termina la vida útil de las celdas solares, es muy importante que llevarlos a un lugar especial para que se pueda sacar lo que son sus elementos que lleva adentro, porque sí llega a contaminar si no se tiene el manejo adecuado de estas celdas. Entonces tendremos que buscar espacios en donde estén los contenedores pertinentes para ello. Pero ¿y la vida útil de esta celda? La vida útil de esta celda es aproximadamente entre 25 y 30 años. 25 30 años. Entonces, ¿podríamos decir que vale la pena la inversión que nosotros hagamos? ¿Que va a ser rentable el uso de este tipo de energía? Sí, claro que sí vale la pena. Lo que pasa es que ahorita aquí en México no se le ha dado mucho la difusión. Creo que más adelante, y creo que ahorita ya está teniendo un poquito más de difusión, y de que vale la pena invertir en este tipo de energía, ahora sí que sí es la buena, claro, es la buena, sí. Es un tanto como invertir también en la energía eólica, hasta en la nuclear, que está tan altamente satanizada ahí en Laguna Verde, ¿no? Que son diferentes fuentes de energía que no están siendo a partir de la quema del carbón o de productos naturales que a la larga nos están contaminando mucho. Y entonces estas celdas tendrían que ser también eliminadas o recicladas en contenedores especiales, como es en el caso de las baterías o las pilas comunes y corrientes que utilizamos en nuestros aparatos, ¿verdad? Claro que sí. Y otra parte también por la que vale la pena utilizarlo es que no contaminan. Me parece, no sé, tiene como unas 3 semanas que aquí en el centro de la Ciudad de México sacaron una flotilla de taxis que se manejan con energía solar. Obviamente el costo de transportación es un poco elevado, sí, pero ya se está empezando a invertir en este tipo de energía. Que es bueno, ¿no? Hemos estado conscientes del daño que le hemos hecho al planeta,
de cómo por tanto foco prendido hemos elevado el calentamiento global y también por eso tenemos estas temperaturas tan extremosas cuando no estábamos acostumbrados a ellas, y esa es una de las alternativas que está al alcance de nuestra mano para poder abatir estas cuestiones de contaminación y que tanto le estamos dando en la torre a nuestra nave espacial, que es la Tierra, ¿no? Porque todos vamos en ella, y qué mejor hacerlo a partir de un manejo responsable del conocimiento tecnológico, ¿sí? Que es también por ahí por donde vamos nosotros, ¿no? El poder hacer un manejo responsable de este conocimiento tecnológico que nos permita también el enlazar nuestros conocimientos con otras áreas del gran conocimiento que maneja el ser humano. Francisco, ¿tienes algo más que añadir a esta plática que hemos sostenido aquí con nuestros compañeros en plantel? Claro que sí, Normita. Mira, en otros países la generación de este tipo de energía, cuando hay un exceso, pues ya sea que pueda vendérsela a, digamos, a la red de federal, en este caso podría ser Comisión Federal de Electricidad, ¿no? O en su defecto, poder alimentar todos los aparatos electrodomésticos que tenga el vecino, ¿sí? O los vecinos alrededor de donde esté uno viviendo, pues yo creo que sería una de las cosas buenas que se pueden hacer. Gracias, Francisco. José Luis, ¿qué más tendrías tú que compartir con todos nosotros? Yo creo que uno de los ejemplos a seguir es en el estado de Sonora. El estado de Sonora están haciendo una flotilla de celdas, de paneles solares, y están aprovechando esa energía para la iluminación de casi toda la ciudad. Entonces, si nosotros seguimos ese ejemplo, podríamos seguir hacerlos en varias ciudades. Aquí sería la Ciudad de México, ya también se está trabajando en esto, pero allá está, como ya se está aprovechando la cantidad de sol que recibe, la radiación de sol, están aprovechando esa energía. Entonces, no nos queda otra, amigos, de que hay que hacer o innovar algunos sistemas para poder tener esa energía que tanto necesitamos. Gracias, José Luis. Julio. Bueno, yo como conclusión puedo decir que las celdas solares y los paneles solares son muy nobles. Son muy nobles porque son muy respetuosos de lo que es la naturaleza y nos ayudan mucho, ¿sí? Entonces, pues yo lo único que quiero ver es que se le siga dando más difusión a este tipo de energía. Gracias, Julio. Y creo que por mi parte solamente me resta darles las gracias. Mandarle saludos a nuestro compañero Rafael, que es parte del equipo, pero tuvo un accidente de trabajo, anda de cortado, entonces nos cortó vilmente, pero aquí estamos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. ¿En dónde pueden investigar más sobre fotoceldas? Yo los invito a internet, busquen en internet, acérquense al Cinvestav del Politécnico. Qué mejor que una institución mexicana de educación tecnológica como es el Politécnico Nacional en el Cinvestav, para que nos dé la información. La UNAM también tiene información sobre esto, entonces yo les invito a que visiten las páginas electrónicas de Cinvestav, del Politécnico, de la UNAM, y fácilmente ahí van a poder obtener la información, o ya saben, en los hermosos buscadores de internet podemos encontrar todo. Y si utilizamos, no sé si puedo dar nombre de buscador, ¿sí? Sí, tengo que ser prudente. Si utilizamos el Google académico, él nos limpia mucha basura si nada más utilizamos el Google. O si le pedimos el académico, nos dan cuestiones muy puntuales sobre el tema que estamos nosotros buscando, ¿sí? Por mi parte, Norma Andrea Nieto, les doy las gracias. Me despido de ustedes invitándolos para el próximo programa de la semana, que va a ser sobre máquinas simples, ¿sí? Y a petición de mis compañeros de producción, me despido como el
conejito mueve cabeza. Esperando que tengan un feliz fin de semana y la pasen muy padre. Hasta luego y gracias por su atención. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.